Buenas tardes, Jesús. Te llamo porque ayer surgió un debate en Twitter y he pensado que quizás lo mejor es que hablemos tú y yo para ver si a alguien le sirve nuestra experiencia, que recoge a su vez la experiencia de tanta gente. Es el problema no resuelto de siempre, cómo ponemos el audiovisual en las aulas, ¿no? Sabes que es nuestra gran lucha. Entonces, me gustaría un poco que fuéramos comentando algunas de las acciones que hemos hecho y algunas de las cosas sobre las que hemos reflexionado y sobre las que queremos empujar. Entonces, como últimamente parece que nos quejamos mucho y que hablamos en unos tonos como muy alterados y muy airados, si te parece, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por esos títulos de crédito que tanto hacemos en las proyecciones, que cuesta tan poco trabajo, pero que quizás sea la clave de entender el porqué de las cosas. Entonces, una de las recomendaciones que desde hace años estamos haciendo es que cuando se termina la proyección de cualquier cosa que pongamos en un centro educativo o en una proyección relacionada con educación, incluso aunque no lo fuera, pero de momento nos quedamos con educación, es que nadie se levante cuando empiezan los títulos de crédito, que se midan y que se vean cuántos nombres aparecen ahí, porque serían personas que tienen derecho a tener una vida digna y un trabajo, como tu instituto, eso lo sabéis muy bien. ¿Por qué no comentas tú desde tu visión del instituto esos trabajos que nunca tenemos en cuenta, como el que maquilla, el que pone el catering? Y me encantaría que hablaras un poquito, incluso así una pincelada de lo que habéis hecho con cine y vuestra escuela de hostelería dentro del instituto. Bueno, la verdad es que sí, que valoramos mucho lo de los créditos porque ahí te das cuenta de la cantidad de personas que viven en torno al mundo del cine, o sea que no son solo los protagonistas, sino que hay muchísimo trabajo en torno y de muchos campos profesionales además en torno al mundo del cine, ¿no? Además, hay una pequeña cuestión que yo por lo menos me he aficionado y trato de transmitirlo así, que es que muchas veces te dan pequeñas sorpresas tras los créditos, ¿no? Que piensas que se ha acabado y te ponen un pequeño segundo final, alguna anécdota de la película y la verdad que suele resultar curioso, ¿no? Pues la verdad que nosotros de esta historia del cine en bastantes años ya que hace que comenzamos con ello, o no, yo me pierdo ya, pero por lo menos 15 años, ¿no? Hacia Mercedes. Ujú. Pues nuestro alumnado se ha beneficiado de conocer cine de calidad, cine que normalmente no llega a todos los cines, a todas las salas. Cine, todas las enseñanzas se han visto beneficiadas de esas experiencias, ¿no? Desde como tú comentabas de hostelería, por ejemplo, con una pastelería en Notting Hill, que lo vio el ciclo formativo de pastelería, servicio en restauración y de cocina, a todos, por ejemplo, nuestros bachilleratos de arte que han visto películas de artistas y demás, y toda la enseñanza secundaria en general, todos los otros bachilleratos. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora que ha enseñado a ver el cine de otra manera y ha creado, pues, espectadores de cine, ¿no? Que es lo que realmente críticos de cine, gente que valoren lo que es el cine como otro elemento más de arte, ¿no? Importante. Entonces, desde el punto de vista de industria, yo creo que hemos profundizado bastante en lo que es el valor y el precio, ¿no? Y en esa parte de los títulos de crédito hemos descubierto a muchos alumnos, porque de tu instituto seguro que ha salido gente que luego ha buscado una formación o una salida profesional, a veces simplemente conduciendo o siendo electricista, ¿no? Pero teniendo un papel que hacer. Y en vuestra parte de artes, en los carteles, en toda esa implicación que hacéis, ¿de qué manera tú crees que estamos potenciando nuestra industria cultural cuando tenemos en cuenta los derechos de autor, el que la industria necesita una financiación y que además, de alguna manera, no podemos hacerlo por separado, que tenemos que hacerlo con la gente del cine? ¿Tú qué crees que has descubierto en este camino personal con la gente de cine, con todos los acuerdos que hemos ido haciendo y con tus alumnados en cuanto a esa salida que nunca veíamos, que los teníamos ahí sentados en el aula, porque no iban a ser actores ni directores, pero sí iban a ser otra parte de esos títulos de crédito? ¿Tú qué has descubierto? Y actores, ¿por qué no? Nosotros también tenemos un bachillerato de arte escénica y algunos se han caminado por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hemos descubierto algo muy importante y yo creo que esa sinergia
y se han salido beneficiadas las dos partes. O sea, tenemos envidia siempre de países cercanos donde el cine es una parte del currículum, ¿no? Y aquí debería ser una parte de la alfabetización mediática, debería ser una parte más, y más en el mundo en el que nos estamos moviendo, donde hay que crear espectadores pues críticos. Y también poner en valor el cine español, que estamos acostumbrados a una parte del público, sobre todo desde el desconocimiento, habla mal del cine español, cuando en el cine español hay muy buenas películas, ¿no? Y que desgraciadamente no siempre llegan a todos los círculos, ¿no? Entonces es fundamental crear una buena base de espectadores si el cine realmente se quiere mantener. O sea, el cine si quiere crecer tiene que invertir en este tipo de cosas, ¿no? Por eso yo valoro muchísimo la labor que tú has hecho desde la Academia de Cine en cuanto a concienciación de esta cuestión, ¿no? Ujú. Entonces, la primera solución que pusimos ya hace unos cuantos años es, sabes que sería la alfabetización mediática e informacional, pero nosotros nos ceñimos al plan de alfabetización audiovisual, ya que pasara por el Consejo Escolar y se tuviera un respaldo legislativo de aquello que se hacía, cómo se hacía y que no se planificara porque llovía, porque era final de trimestre o de cualquier manera, se proyectara a trozos, no se supiera lo que se estaba poniendo o de qué forma. ¿En qué sentido tú crees que ha ayudado al desarrollo de toda esta conciencia de formación, y no solo en el alumnado, sino en el profesorado, el tener un plan de alfabetización audiovisual en el centro? Claro que sí, de hecho mucho profesorado se ha aficionado a este tipo de cosas viéndolo, o sea, tomando conciencia de eso, de la cantidad de gente que interviene en el cine y de lo que es ver cine de calidad, o sea, porque la verdad que hemos tenido suerte y hemos visto películas muy de mucha calidad y que tienen mucho mensaje que transmitir también, lo cual siempre es de agradecer en el mundo de la educación. Y yo creo que el profesorado también es parte de esto, o sea, que sepa cómo sacarle partido a una película, que sepa cómo motivar a los alumnos, que sepa enseñarles a verla. El profesorado es parte importante para este país si se quiere contar en fomentar alguna cuestión, el profesorado es un factor fundamental, claro. Entonces, en vuestro centro tenéis en consideración cosas tan simples como no se pone cualquier película, primero se diseña y se tiene claro, y luego viene la parte de industria y de legislación, es decir, ¿qué hacemos con los derechos de exhibición? Comunicación pública. Entonces, si te parece, voy a poner una pequeña cuña, que es donde siempre surge el tema, ¿no? Una vez que ya hemos visto que es una industria y que realmente hay mucha gente detrás y que muchos alumnos incluso podrían ser gente que se dedique en un futuro a comunicación audiovisual y no solo a crear, sino a colaborar y quiere tener una vida digna, la comunicación audiovisual no hemos entendido todavía que no es gratuita, porque tienen que comer y tienen que vivir, ¿no? Y que hay una legislación. Pero creo que si algo hemos hecho en estos años en comunicación y en diálogo con la industria ha sido el ver que no está bien regulado para educación, porque no es cómodo, no es fácil que accedamos de manera lícita a un precio que podamos asumir en los centros y que se pueda hacer desde el centro esa comunicación pública. Pero yo creo que es importante que mandemos el mensaje de que desde una plataforma, desde un DVD, desde un YouTube, todo es comunicación pública en un aula y que eso tiene que haber sido regulado por un acuerdo o por una exención de tasas. Entonces, me gustaría decir que las tasas que se pagan, aunque sean reducidas, a veces resultan gravosas para un centro, porque una exhibición de una película suele estar en torno a los 250 euros por exhibición y claro, un centro no tenemos ese presupuesto desde un centro público para asumir. Entonces, esa parte, que es la que tenemos en pata quebrada, que le llamo yo siempre, porque hablamos mucho de la importancia y de lo bien que vendría y tal, pero no hemos resuelto, vamos a dejarlo ahí como que está sin resolver, pero vamos a ver qué pasos hemos dado, si te parece. Entonces, me gustaría que empezáramos con una plataforma que acaba de ponerse ya sólida y que acaba de salir nueva al mercado, que es la que ha creado a Contracorriente. Y me gustaría que habláramos de ella porque tú eres el primero que ha hecho realmente un acuerdo y una actuación con ellos para que se pueda entender. Entonces, a Contracorriente es una distribuidora no multinacional con un de alta calidad. Tú has nombrado antes un estreno que hicimos con ellos y podríamos nombrar muchas más de las películas que hemos visto, pero tú fuiste al catálogo
de ver Volando Juntos por primera vez, además en el estado de pandemia, donde no se podía salir a los cines, y les pedimos que fueras el pionero en utilizar su plataforma, que ahora ya está lanzada con bastantes títulos en su haber, pues a Contraplus, con una parte curiosa, porque como también son exhibidores, su parte de plataforma tiene una parte que revierte en salas de cine, y no solo de ellos, porque son generosos. ¿Cómo organizaste tú ese pase de Volando Juntos, una película que había sido de estreno, que había pasado bastante desapercibida para lo que realmente ofrece esta película en el mundo educativo, que yo creo que sigue en plena vigencia, y más con toda la parte de ciencia, de investigación, en fin. Esa película que había estado recientemente en cartelera, que no es una película que sea de circuito de difusión amplio, que todo el mundo hable de ella, sin embargo, tiene todo un proceso de investigación detrás y tú quieres exhibirla, pero acaba de salir de cines, no sabes cómo lo puedes hacer y empiezas el experimento. ¿Qué tuviste que hacer para que realmente fuera operativo y fácil y a un precio justo poderlo hacer? Bueno, primero contar siempre con los compañeros, ¿no? Porque es fundamental. Yo puedo organizar, pero si no se implican los compañeros, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y la verdad que desde el primer momento lo recibieron bastante bien, tanto del área de ciencias como incluso lo pusimos en la formación profesional básica y la verdad que el mensaje llegó bastante, ¿no? Y fue una experiencia muy buena, ¿no? Y cuesta un poco, a nosotros nos cuesta realmente un poco, pero se logró llevar adelante el proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo hicisteis? ¿Contratasteis a la plataforma? Sí, sí, con la plataforma, ¿no? Y lo pusimos en simultáneo en las clases en las que participaron en la proyección, ¿no? Entonces, el precio que te cobraron fue 1 euro por niño. 1 euro, sí. Vale. ¿Te parece que ese precio es ajustado a cualquier otra de las actividades que podemos plantear en un centro, como puede ser ir a un teatro, a una excursión, pedir libros o incluso cartulinas para hacer un trabajo de instituto? Sí, sí, realmente es bastante asequible, sobre todo porque si te trasladas a un cine ya tienes, implica alquiler de autobuses, guaguas, ¿no? Tienes que pagar la sala, el beneficio de la sala y de esta manera pues la verdad que es bastante más asequible, ¿no? En tu caso, se puso en marcha esa acción puntual Ujú, de contrato en alquiler educativo por ujú. 1 euro nada más, porque estabas en pandemia y no te podías trasladar al cine. Esa posibilidad también la hemos hecho con Filmin en los acuerdos que tuvimos a contracorriente, que ahora mismo no están vigentes porque los hicimos por una parte experimental para ver cómo funcionaba y la industria, no todo el mundo colaboró, pero a contracorriente colaboró, Wanda colaboró y Filmin siempre ha colaborado en esa parte que tenemos No, de por algo, permíteme que te interrumpa un poco, por algo ha crecido Filmin, porque se ha dado a conocer. Y está claro que creando cultura y creando espectadores, ¿cómo se puede salir adelante, ¿no? A mí me gustaría ahora que habláramos en concreto de Filmin, con la que llevamos tantos años, y que todo el profesorado conozca que existe la posibilidad, igual que tienes una biblioteca de aula, de tener una suscripción anual a un precio reducido para educación, que no han vuelto a subir desde que empezamos el acuerdo, en la que durante todo el año dispones de todo el gran caudal que puedes tener de información en Filmin en todos los sentidos. Y además siempre hemos comentado que tiene una cosa muy buena y es que, aunque no sepas, aprendes a buscar información de una manera rápida, fiable y con bastante criterio y que tienes una amplitud de cosas. Entonces, ¿qué tiene Filmin también que hemos utilizado? Pues que las pequeñas distribuidoras, las pequeñas productoras, sobre todo la gente que de verdad se cree cine y educación, suele tener sus películas ahí y le hemos pedido que las pusieran ahí. Entonces, hemos podido utilizar nuestra clave personal o la clave del centro, si se ha suscrito el centro, a este acuerdo educativo y habéis podido poner películas que sí que tenían el acuerdo de comunicación pública cedido solo para un uso educativo al profesorado que se comprometiera a usarlo correctamente. En ese sentido, yo creo que ha sido un avance que permite mucha comodidad para ir explorando esos caminos, independientemente de que existan otras plataformas, que ahora hablaremos de ellas, que tienen que ver con el mundo educativo. Pero Filmin
quizás al profesorado, que hemos ido viendo crecer en suscripciones, cada vez le ha gustado más y ha descubierto más un tipo de cine, de comunicación, de manera de gestionar esa búsqueda, ¿no? Que nos pierde a veces en las plataformas, que no sabemos cómo buscar. ¿Tú crees que hemos ganado los profesores teniendo esa posibilidad de esa mediateca amplia gestionada en Filmin? Desde luego, porque Filmin es una plataforma que tiene un costo bastante asequible, que encima se ha acercado mucho a los centros educativos y al profesorado, y tiene una amplitud, tiene una cantidad de películas de calidad, de cine selecto, de cine para aficionados al cine, que es inmensa, ¿no? Y educativamente hablando se le puede sacar muchísimo partido, ¿no? Vale. Entonces, luego, en las plataformas amplias, donde todos estamos más o menos suscritos o tenemos claro que no podemos exhibirlo en aula, ¿verdad? Pero en este sentido sí que hemos hablado mucho, ¿verdad? Los que llevamos ya un tiempo explorando posibilidades. Entonces me gustaría poner otra cuña, ¿no? La cuña de en los centros mandamos libros, ¿verdad? Bueno, hay profesores que dicen, bueno, es lectura obligatoria o buscar en la biblioteca o compramos estos libros. Y sin embargo, no hemos sido capaces de entender que las plataformas nos permiten que los alumnos vean las películas mediante un alquiler, no tienen que estar suscritos, exactamente igual que cuando compran algo, pero a unos precios muy, muy asequibles, donde empiezan a entender esos títulos de crédito y lo poquito que pagas por un alquiler, mucho menos que por una sala. Pero además en un domicilio, los de institutos sobre todo, pueden tener su ocio ya ocupado incluso así, porque igual que haces trabajos en equipo, puedes ver en una casa el alquiler, págalo entre todos y tocan a 1 céntimo, 2 céntimos y tienen un punto en común. ¿Tú crees que con esa posibilidad hace falta que se pongan las películas completas en los centros o podríamos encontrar esa fórmula mixta mientras estamos explorando el otro camino que ahora llegaremos al final de que podamos ser cómodos, ¿no? Eh, ¿Sería una fórmula previa para darnos cuenta de que la alfabetización sí que es posible ya mediante esta tecnología que tenemos, estos precios de suscripciones o de alquileres razonables? Sí, sí, yo creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, el poder combinar los dos terrenos, ¿no? La casa de los alumnos o el propio centro, ¿no? Claro que es Pero es factible. que la mentalidad sería, si tenemos los planes de lectura y tenemos los planes de biblioteca ya Ujú. asimilados, gracias a Dios, aunque tengan mejoras, pero lo tenemos claro, ¿no crees que el mismo planteamiento que tenemos para que lean podríamos tenerlo para desde ya, en este tercer trimestre, que se pudieran ver películas y se pudieran explorar situaciones sin incumplir la ley de comunicación pública? Por supuesto que sí, de hecho lo hemos hecho durante años, en cierta medida, ¿no? Ujú. Y la verdad que el cine es una experiencia emocional que llega bastante al alumnado, o sea, que se puede tratar multitud de temas a través del cine, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que la solución que siempre estamos dialogando y propugnamos pasaría por el Parlamento, ahora que ya está la ley del currículum, donde todos los partidos políticos en las comisiones de educación y de cultura, porque hay una parte de industria y una parte de currículum, se pusieran de acuerdo de tal manera que los centros tuviéramos autonomía porque nos asignaran un presupuesto que permitiera que el centro se suscribiera o fuera a aquella plataforma o aquel lugar que tenga a su gusto y a su proyecto educativo los audiovisuales que le van a ir acordes a la programación que quiere tener cada año y que el centro, con su autonomía de consejo escolar y de proyecto educativo, contrate esos servicios para que el profesorado, de manera cómoda, útil y rápida, pueda utilizarlo en aula. ¿Tú crees que esa sería la solución rápida, como ha habido con los planes de biblioteca, que hubiera exactamente igual una libertad de elección de cada centro por medio de su consejo escolar de aquel lugar donde contrata un sitio donde tiene una base de audiovisuales que va a utilizar? Desde luego que es una buena alternativa, ¿no? Evidentemente, todo lo que sea dar acceso a la cultura, dar acceso en este caso al cine, a los centros educativos y a toda la cultura que ello implica, pues evidentemente es una buena opción, ¿no? Entonces, ahí entrarían ahora la fórmula híbrida que tenemos, aquellas plataformas que están haciendo un uso educativo, que se están contratando con licencias, pero teniendo en consideración que lo que tienen es la base de datos de ellos
y que han pagado un dinero previo por las licencias y que hay un contrato individual por alumno y familia. Entonces, esa es una fórmula intermedia ante el otro paso, que es el que nosotros consideramos que es el ideal, ¿no? Que cada centro tenga la autonomía para poder elegir el audiovisual que quiere y que lo pague a un precio adecuado, porque estamos formando a su vez por los futuros espectadores. Es decir, al precio actual es imposible tener una autonomía en los centros porque no tienes presupuesto. Pero el presupuesto ajustado, como la proyección que tú dices, a 1 euro, quiero decir, a los precios habituales que estamos pagando por acciones, por actividades que hacemos en los centros o por los libros que compramos, un poco menor, podríamos tener esa suscripción anual a un sitio que recoge aquello que queremos utilizar. Y sería una buena solución, ¿no? Para poner rápidamente en el audiovisual al servicio del aula. Entonces, dentro de eso hay otro problema y es el que yo creo que nos hemos sesgado un poco a los largometrajes y hemos dejado cosas que hemos descubierto que nos dan una riqueza en el aula tremenda. Porque el largometraje como que lo tenemos claro, pero ¿qué pasa con el corto, el documental, las series? ¿Tú crees que el corto nos da más juego a veces que el largo, que nos ocupa tiempos que no tenemos o profesores que hay que coordinar, cuando en el corto hay una riqueza en un montón de temas, en estéticas, en relatos, y son historias en sí mismos? Cuando hemos trabajado los cortos, y cortos en concreto que nos han cedido los derechos de comunicación pública, ¿tú crees que ese sería también otro de los caminos a explorar rápidamente? Bueno, el formato corto de entrada se adapta perfectamente y mucho mejor que el largo a los centros educativos, ¿no? Y es una buena iniciación al mundo del cine y llega pronto y se analiza con más calma, tienes más tiempo para analizarlo y la verdad es que hemos tenido experiencias muy buenas con el cortometraje, ¿no? Y el cortometraje tiene una ventaja y es que ya sí que tenemos algo que también es mejorable, pero de momento lo es, y lo es desde la red pública, que es dentro del Instituto de Ciencias Cinematográficas, en el ICA, está el apartado de corto para aula. Sabes que ahí hay una serie de cortos que no vas a incumplir la comunicación pública y con la que puedes trabajar. Pero a su vez, yo creo que la experiencia que hemos tenido con toda la gente relacionada con cortos y las entrevistas y los diálogos que hemos mantenido con la gente del corto, yo siempre he notado una sensibilidad muy cercana al aula y a participar como participan los autores de libros. Es decir, siempre tenemos encuentros con el autor en institutos, y yo en el corto, a toda la gente que hemos buscado y con todos los que hemos hablado, siempre se han mostrado muy proclives a estar. Y de hecho tú has tenido alguna experiencia La también. última muy buena, que me encantó el corto ese, es el primer momento que vimos, conversaciones con un mono, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y la creatividad, ¿no? Dos cuestiones que están en boga y están en el candelero en plena discusión, si las máquinas pueden llegar a tener creatividad o no. Y la verdad que nos encantó y tuvimos una entrevista con el director que Este fue corto muy en bueno. concreto, ahora mismo lo tenemos, ya sabes, con comunicación pública cedida absolutamente, no tenemos que pagar nada. Eduardo es el dueño de los derechos y él está dispuesto a hacer encuentros, a hablar, los tenemos en encuentros, ha escrito, ha contado. Y yo creo que es un tema de tal actualidad ahora mismo, ¿verdad? Que trabajar ese corto, por ejemplo, en este tercer trimestre, pues sería una posibilidad bastante interesante. Y con respecto al documental, ¿te acuerdas que hicimos una entrevista a gente que hacía documental y que nos ayudó mucho en la pandemia a decir, recoger ahora las emociones porque luego filtradas por el tiempo no serán igual? Entonces, la parte documental, ¿tú crees que también debería ser importante en el aula a la hora de trabajar y que tenemos sitios donde ver documentales con comunicación pública interesante? Hombre, el formato documental también es muy bueno, ¿no? Y además también tiene su versión corta, o sea que también es otra forma de ver una información seria tocada en profundidad desde otro punto de vista, ¿no? Aquí en Canarias tenemos un buen festival de cortometrajes, ¿no? O sea que, perdón, de cortometrajes no, de Toda la documentales, localidad. sí, Tenemos exactamente. Ujú. muchos de documental y de corto. Entonces, aquí hay algo que para mí fue un descubrimiento cuando lo vi, y es todo lo que tenemos en Radio Televisión Española, que no estamos utilizando y que siempre hemos comentado que es una pena, tanto a nivel de Radio Televisión como incluso de la línea de Clan TV, ¿no? Hay un material buenísimo, pero buenísimo para poder utilizar, para poder ver, para poder
ayudar en esta comunicación pública. Y yo ahí lo dejo en una nebulosa y en un interrogante, porque por más que lo he preguntado, en principio nadie me ha sabido resolver todavía la duda clara de la comunicación pública desde lo que está en abierto de televisión y desde esa web. Pero sí que en Clan Televisión está creado para todo eso y además incluso en la parte de alfabetización audiovisual hay bastante material. Pues fíjate que a lo poco, así, a voz de pronto, ya estamos encontrando un montón de cosas que desde ya se podrían estar utilizando y que yo creo que hay un registro amplio de profesorado, no solamente para las asignaturas de cine, sino desde todos los ámbitos, y que además ese cine de final de trimestre no pase a ser esta cosa tan fea y tan devaluada, porque vamos a hablar ahora de arte, del séptimo arte. Entonces siempre hemos dicho que el sitio ideal para ver el cine es la sala de cine y tú de eso has tenido muchas experiencias. ¿Crees que hay mucha diferencia cuando en la película se ve en la sala de cine con los compañeros, con ese silencio, con esa proyección, con ese sonido, con ese ambiente especial, democrático que llamamos siempre porque se apaga la luz y todo el mundo está allí incluido, a cuando se ve en un aula? ¿Crees que merece la pena la experiencia de socialización y de contemplar el arte donde se debe ver como en los museos? Hombre, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia y se nota. Las buenas películas hay que verlas en el cine, eso no tiene... Yo tengo una anécdota que una vez que nos mandaste una película de Mayor quiero ser soldado para ver si la trabajábamos o no, y recuerdo verla con mi hijo y después la trajimos y fuimos al cine y él decía, pero esta es la misma película. Le digo, no, pues sí es la misma película, lo que pasa es que la has visto en el marco adecuado. O sea, que parece que es una tontería, pero influye muchísimo, ¿no? Claro, entonces otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la comunicación pública es que siempre intentemos la mejor calidad posible de reproducción, de sonido, de luz, de ambiente, porque es un arte que está creado para eso. Igual que un cuadro está creado para ser exhibido de una manera especial y se cuida todo. Y luego porque la sala de cine es un lugar privilegiado para socialización y para encuentros. ¿Qué te ha pasado cuando has tenido encuentros con los estrenos o con alguien que ha ido allí al estreno en la sala de cine o con otros invitados que habéis tenido porque habéis invitado a otros institutos? ¿Crees que ese clima merece la pena seguir fomentándolo para que el aula salga a la sociedad? Claro que es muy interesante la interconexión entre centros, ver que hay personas que tienen las mismas aficiones que tú, que tienen el mismo gusto, y nos ha pasado curiosidades como una película que hemos visto en una sala que por desgracia ese cine no la ha llevado, y la gente, y irle comentarme los acomodadores que le ha ido un montón de gente a preguntar por la película, que me han hablado de esta película, que no la ponen aquí, o sea, es bastante... Claro, porque eso es lo que nos hemos encontrado en las programaciones de los cines, que no recogen luego los cines. Entonces, necesitamos, lo que siempre hemos dicho, necesitamos todos los circuitos. Necesitamos las salas de cine que tengan un precio razonable para esas matinales donde podamos hacer acciones más amplias y ese lugar donde realmente el séptimo arte se contempla como tiene que estar. Luego, la recreación de lo que has visto en la sala de cine, que puedas tenerla a través de un DVD o de una plataforma, que tengas una descarga de comunicación pública o de un fragmento, porque la gente preguntaba por los fragmentos y curiosamente la legislación, aunque hablen de fragmentos, dicen una porción no significativa, no especifican. Y cuando le preguntas a la industria, a los que hacen gestiones de licencias, siempre te dicen que un minuto lo que ponen fragmentos saben que ponen más de un minuto y nunca sabemos porque no está legislado, pero sí sabemos que un fragmento es volver a aquello que ya hemos, gracias a Dios, desterrado, que los libros se leen completos, no trocitos de libros. Los libros tienen un porqué y una película tiene un porqué, ¿no? Entonces, si tú vas a la sala de cine y luego quieres recrear o quieres trabajar, tendrías que tener la posibilidad de poderlo hacer. O cuando hay un estreno, tendrías que tener la posibilidad de ir a una sala de cine, pero sabemos por desgracia que las programaciones de cine no son así. Entonces, hay otra acción que creo que es muy interesante a destacar, que es que hemos hecho con películas que se estrenaban en sala y que nosotros, por estos acuerdos donde nunca hemos recibido remuneración económica, porque hemos dicho que trabajábamos a coste cero, es decir, poníamos al No servicio. todo el mundo puede decir eso, ¿eh? Bueno, pues lo hemos hecho, quiero decir, lo hacíamos a coste cero a cambio de que ellos nos devolvieran para los alumnos esos preestrenos y esas salas donde se iban a contemplar en la misma semana del estreno. ¿Tú crees que poner un cine de cartelera
en preestreno, en comunidades educativas como hemos puesto, y que al mismo tiempo luego se esté aprovechando la publicidad que hace esa película en televisión, en marquesinas, en periódicos, ayuda a ese boca a boca que tú has dicho y ayuda a que esas programaciones se esfuercen. Hombre, y tanto, nosotros que tenemos algo de experiencia en esto, recuerdas cómo hay películas que se han multiplicado o incluso recuerdo Banderas, que fue a un programa de televisión a promocionar su película, como nosotros hicimos a través de un estudio que fuera trending topic a nivel nacional y fue gracias a todo el profesorado que estaba detrás viendo el programa y promocionando la película. Uh-huh. Entonces es algo que en esa comunicación pública, ¿no?, podríamos seguir explorando, es decir, que nos entendamos y nos conozcamos mejor con la gente del cine, con la que hemos creado esa red, ¿no?, ese conocimiento, como ha pasado, por ejemplo, con La boda de Rosa, cuando se estrena en una época de que salíamos del confinamiento, había mucho miedo de ir a los cines, era verano, no iba a ser posible. Ese apoyo que mostramos desde el primer momento, creando un ambiente previo y creando unos estrenos muy cuidados, en los que incluso a ti te dio la productora la posibilidad de que fueras el último experimento. Hicimos varios experimentos en ese estreno y el tuyo, ¿quieres contar, por favor, cómo fue al mismo tiempo que se estaba estrenando en el Festival de Málaga, que todavía no estaba en pantallas de cine porque iba a salir un viernes? ¿Qué opción te dio a ti, en base a todo el trabajo previo, para que pudieras valorar y pudieras crear un ambiente de profesorado en ese verano? Bueno, en ese sentido hemos tenido varias experiencias, ¿no? Una de ellas fue viéndolo cada uno en su casa a través de aula virtual de cine, ¿no? De una película y comentarla después online entre todos, ¿no? Y esa fue en mi casa con un grupo de compañeros y la verdad que fue una experiencia diferente, ¿no? Fue algo, una experiencia bonita, ¿no? De a repetir, ¿no? Pero es una experiencia donde la industria ya tiene una confianza, se han creado unos lazos, porque lo que parece necesario ahora mismo para todos estos temas que estamos tratando es que no podemos ir nadie por libre, ni los padres por su lado, ni la industria de los distribuidores por su lado, ni los exhibidores, ni los productores, ni los actores, ni los directores, sino que de alguna manera todos somos necesarios para que esto cambie, creo yo, ¿no? O la experiencia nos ha dicho que hemos recibido mucho más de lo que hemos dado a base de unirnos todos, ¿no? Y que realmente ese sentimiento de emoción 2.0 nace de ahí, de sentir que tú estabas estrenando la película, pero al mismo tiempo había otras 17 ciudades estrenando también La lluvia, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que es necesario que estemos todos juntos, por lo menos intentando encontrar soluciones y no problemas? Hombre, fíjate qué campaña de prensa, como ver tú en una red social, como desde 17 ciudades de España están comentando la película al mismo tiempo y todos encantados, todos emocionados y la verdad que sí, pues llegas a conocer personas a través de esto, ¿no? Y llegas a compartir experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Yo creo que salen beneficiados los dos mundos, el mundo educativo y el mundo de la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, si te parece, para que vayamos terminando, quedamos en que la solución ideal, para nuestro triste entender, porque a veces da mucha tristeza ver lo que hemos, pero nosotros donde llegamos es a que el Parlamento tenga en cuenta que igual que se asigna a los centros educativos una partida presupuestaria para las bibliotecas escolares, se amplíe a un lugar de mediateca donde cada centro decida lo que quiere hacer. Y además la biblioteca escolar tiene una posibilidad muy grande y es que los DVDs te pueden prestar, igual que se prestan los libros, para que se vean en familia o para que se hagan trabajos en casa. Y no por eso tienes que poner la película en comunicación pública. Es decir, tú tienes el DVD, no lo puedes poner en un aula en comunicación pública, pero sí lo puedes prestar para que se vea en casa. Número uno. Y eso ya es posible. Número dos, la parte curricular ya está en los nuevos cambios, ahora falta que las comunidades se impliquen más. Y de alguna manera ahí es donde tenemos la pata de la inspección educativa. La inspección educativa, ¿tú crees que con María Antonia Casanova hemos avanzado para que se vea la autonomía curricular y la posibilidad de que esos planes de alfabetización audiovisual queden reflejados en los planes anuales del centro? Por supuesto, que haya una voz dentro de la inspección que tenga conciencia sobre este tema y que ayude a difundirlo, pues es fundamental, ¿no?
Y como tú bien decías, evidentemente el lugar es un acuerdo nacional donde esté la industria del cine, esté en los sectores educativos, máxime de cara a crear una conciencia y una cultura audiovisual en un mundo donde hasta unas elecciones las han decidido fake news, ¿no? O sea, información falsa y por eso tenemos que ser un espectador crítico, ¿no? No solo en cuanto al cine como arte, que también por supuesto, sino en todo lo que implica el saber contrastar la información, saber verificarla, saber a qué fuentes puedes acudir y entonces yo creo que es fundamental que un gran acuerdo donde esté la industria del cine, la academia y las instituciones educativas se lleve a cabo para que esto sea una realidad, ¿no? Y no seamos siempre envidiosos de otros países donde esto ya se hace realmente, ¿no? Como con Francia, donde valoran su propio producto cultural, ¿no? Pues entonces, si te parece, como ya viene el día del libro, cerramos diciendo que los libros no se fotocopian, que las películas no se piratean y que todos podemos en algún momento tener una inspiración y querer ser creativos y vivir de eso, ¿no? Y que la formación, dejaremos así unas pinceladas, tenemos la enorme suerte de contar con la Escuela de Cine de Camp, de SCAC, Ujú. que han elaborado un montón de materiales, con Sergio Clavero y su Aturuso Film, donde tiene a disposición de todos, y con el clásico y generosísimo Enrique Martínez Salanova y su maravillosa página. Es decir, que no estábamos formados para esto, no estábamos preparados para entender determinadas cosas, pero sí que hay lugares y sí que hay sitios donde podemos rápidamente tenerlo. Pues si te parece, la última llamada que tú harías al profesorado que quiera entender que estamos todos juntos en esto, no solo los profesores, sino la industria, nuestros alumnos futuros que estarán pintando, cosiendo o haciendo las luces o el atrezzo de una película o incluso el catering, ¿qué mensaje les dejarías en esa línea positiva y no de enfado permanente o de que hay que ver qué robo o esto qué es y por qué cobran o por qué no cobran, o la de la industria de es que vosotros pirateáis? ¿Tú qué dirías? Hombre, yo al profesor le diría que si quieren llegar al corazón de sus alumnos, el cine es un gran aliado. Y es fundamental y ya te digo, vale para introducir muchísimos temas, para profundizar en muchísimos temas y los animaría a utilizar el cine en sus clases de manera habitual, ¿no? Pues yo diría que si estamos tan modernos y tenemos tan claro todo lo que Francisco Mora ahora ha puesto, hasta el neuroeducador, quiero decir, la neuroeducación, que es movilizar emociones, nada más que el lenguaje audiovisual para tener claro quién moviliza y de qué manera tan rápida se moviliza, ¿no? Pero que no estamos alfabetizados, no tenemos en los códigos, no sabemos codificar y decodificar ese lenguaje y que necesitamos urgentemente el respeto hacia ese lenguaje en las dos claves, en la producción, cómo producimos, qué decimos y cómo consumimos. Y que evidentemente no está resuelto ni está bien resuelto el tema de la comunicación pública en educación a un precio razonable, con una autonomía y con una supervisión desde la propia institución en su consejo escolar y en sus planes anuales docentes. Entonces, que o nos ponemos todos juntos o seguiremos más años en esta situación. Pues sí, la verdad que sí. Y ya es hora de ir cambiando porque además lo necesitamos, ¿no? Eso creo. Pues si le sirve a alguien una conversación de, bueno, ideas que quedan en el aire porque no hay ninguna respuesta todavía válida. Hay muchas preguntas, hay caminos que se han empezado y entre todos tendremos que encontrar la respuesta que sea más equitativa y compensadora si queremos que la educación y la cultura sea de todos para todos en un mundo de incertidumbre.